Hola queridos amigos, en este día quería compartirle un tema que me tiene también muy inquieto, que es cuando escucho muchas veces decir por ahí hermanos que lo dicen apresuradamente, a veces sin intención o por ignorancia, y otros no, algunos los hacen también para juzgar o para sacar algún provecho sobre un tema, ¿sí? en el asunto de lo bíblico. ¿Sí? Cuando se usa mucho el término la palabra y se dice, porque la palabra dice, y quieren apuntar a eso, y por eso tenés que creerlo, por eso tenés que vivirlo, como dice la palabra, pero muchas veces esa palabra que ellos dicen, ese texto, está sacado de contexto y no se estudia en por qué se dijo eso en ese momento en las escrituras, ni tampoco te citan todo lo que habla sobre ese tema en el resto de la escritura. Esto trae mucha confusión, trae mucho dolor en muchas personas. No se olvide que Satanás usó esto también. Satanás usó esto cuando le decía a Jesús para confundirlo o para hacer dudar de su ministerio, de lo que él era. Le decía, porque escrito está, en palabras y en términos actuales sería esto mismo. En ese tiempo se escribe de esta manera, escrito está, decía Satanás, ¿no? Y Jesús le responde, escrito está también, ¿no? Pero se usaba de esta forma, como decir ahora porque la palabra dice. Entonces, fíjate que Satanás también usa esto como para confundir y sacar de lugar y hacer cumplir también sus propósitos usando mal la palabra de Dios. Entonces, no seamos quienes portamos la palabra de Dios para error y para confusión, ni para juzgar menos, ni para sacar provecho menos todavía. Mira, querido amigo, muchas veces se usa este pasaje del diezmo, por ejemplo, para darte un ejemplo, donde se dice, traer todos los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y yo traeré y bendeciré y mandaré abundancia. Y también habla de no robarle a Dios, pero nadie habla de que había un contexto en ese momento donde el pueblo no traía sus diezmos y había sacerdotes que estaban pasando hambre, porque el sacerdote estaba dedicado solamente al templo. Dios lo había establecido así. No tenían heredad, no tenían tierra, no tenían siembra, no tenían cosecha, vivían y dependían solamente de lo que el diezmo que traía el pueblo, que tenía todo para hacer esto, ¿no? Por eso Dios se enoja, porque no tenían para comer. Bueno, muchos usan mal porque sacan de contexto y quieren decir que siempre hay que dar un diezmo, no importa cómo sea. Bueno, eso es un tema aparte, pero te doy como ejemplo. Pero no usan bien este pasaje, no buscan el contexto de lo que pasaba en ese momento, no buscan tampoco los otros puntos en la Biblia donde habla del diezmo, por ejemplo, donde habla sobre el diezmo, juntar diezmo para los pobres, el diezmo, el año que no se juntaba diezmo, que era de descanso. No se habla del diezmo que se comía con la familia para festejar delante de Dios. O sea, te hablan solamente de ese. Entonces, ¿ves cómo se usa mal la palabra de Dios? ¿Ves cómo se usa mal la palabra de Dios? Por eso, querido amigo, ten cuidado lo que dices cuando usas la palabra, porque tal vez no la sabes, tal vez la usas mal, tal vez sabes algo o algo que te enseñaron y te comunicaron de boca en boca, pero no conoces bien el contexto de eso que estás afirmando. Puedes traer mucha confusión, dolor, angustia a una persona, a un hermano querido, por hablarlo y decirlo mal. Hermano querido, antes de hablar y afirmar, porque la palabra dice, busca todo el contexto, estudia, ve comentarios históricos del por qué se dijo esa palabra en ese momento, busca referencias en toda la Biblia sobre ese tema, sea cual sea. Yo te cité este ejemplo nada más, pero tenés un montón de temas donde se usa mal la palabra de Dios. No seamos a veces instrumentos de Satanás usando mal la palabra de Dios. Acuérdate de esto, te lo digo con todo cariño, con todo el amor del Señor. Seamos correctos cuando hablamos y afirmamos la palabra de Dios.